Buenas noches. Hoy Sergio Berni fue directamente molido a golpes. Y la verdad que no lo mataron por un milagro. Porque primero intercedieron algunos colectiveros que no querían que la situación terminara peor de lo que ya estaba. Y después intervino la Policía Metropolitana, que lo logró sacar de esa situación muy peligrosa, porque estaba frente a 100, 200 personas enardecidas, recibiendo golpes. De hecho, el propio Berni dijo que después que tenía una fractura de cráneo, hundimiento de la órbita del ojo, y que había recibido más de 20 golpes. Y se lo ve en la cara, que está realmente muy golpeado, muy golpeado. Él había bajado en helicóptero en una protesta de colectiveros, porque anoche mataron a un señor, chofer de un colectivo, que estaba a punto de jubilarse, le faltaba un mes para jubilarse. Los delincuentes lo mataron sin que él pusiera ninguna resistencia, estaba dispuesto a entregar todo, y le pegaron un tiro en el pecho. Berni dijo hoy que lo fusilaron, lo ejecutaron, y esa es una buena descripción de lo que pasó con ese colectivero. Lo ejecutaron, lo fusilaron. No es el único caso de colectiveros víctimas de asaltos. Por eso, hoy, con este caso dramático de anoche, injusto, con un hombre que estaba ya esperando días, semanas para jubilarse, estalló la situación. Hay muchos colectiveros, sobre todo en el conurbano, que son todos los días asaltados y le sacan el celular, la plata, todo lo que es fácilmente canjeable por dinero. Todos los días sucede esto. Lo primero que hay que decir es que la inseguridad está desmadrada, desbordada en la provincia de Buenos Aires, y que Rosario no es el único lugar del país donde hay una violencia descontrolada, como se decía hasta hace poco. Tampoco son la provincia de Buenos Aires y Rosario los únicos lugares del país. Córdoba, Mendoza. En la capital voy a hablar ahora con Jorge Macri y le voy a preguntar, pero yo tengo la impresión que la capital aumentó mucho. Claro, hay menos violencia en la capital, entonces pero sí aumentaron los asaltos, los arrebatos. Hace pocas semanas, acá en un edificio que está a metros del Ministerio de Educación, en Paraguay Rodríguez Peña, a metros. Forzaron la puerta de entrada, forzaron la puerta de departamento donde no había dueños y desvalijaron los departamentos. Estamos hablando del pleno centro de la capital. Ahora, hay un problema inicial que desde que asumió este gobierno fue demasiado permisivo con el delito. En primer lugar, la primera ministra de Seguridad que tuvieron, Sabina Frederick, es una antropóloga que de seguridad sabe más nada que poco. Después se liberaron muchos presos con motivo de la pandemia, según información de aquella época, unos 4.500 presos. Muchos de esos presos volvieron a la cárcel porque cometieron delitos en libertad ya. Y yo creo que hay también, si analizamos más profundamente, porque no podemos quedarnos en el hecho de hoy, a pesar de que el hecho de hoy cambia muchas cosas, cambia la relación de la sociedad con la política. Hasta ahora, en los peores momentos, habíamos tenido escraches, insultos a políticos, pero nunca violencia física de esta manera contra un
no solo político, sino además alto funcionario de la provincia de Buenos Aires. Nunca habíamos, esto cambia sustancialmente la relación de la sociedad con la política. Y decía que para analizar esto tenemos que analizar también qué pasa con las policías provinciales. Hay una suerte de colapso de las policías provinciales. No existen las policías provinciales. Yo no sé si es por inoperancia, por falta de recursos y de personal, o por complicidad de las policías con el delito. Pero hace poco escuchaba al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pedir por favor que le manden la gendarmería. Muchas veces estuvo en los últimos tiempos aquí el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, y si uno lo escucha bien a Hapkin, Hapkin habla de la gendarmería, no tiene en cuenta la Policía Provincial de Santa Fe, no la tiene en cuenta. Hoy Berni dijo que esto sucedió porque él le había pedido al presidente de la Nación que envíe 6.000 efectivos de la gendarmería a la provincia de Buenos Aires y no se la habían enviado. Después el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, como de costumbre, se enfrentó con Berni, lo desmintió, dijo que nadie le había pedido ningún gendarme desde la provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto, lo que voy es al fondo, están pidiendo la gendarmería porque las policías provinciales no existen. O existe la gendarmería o no hay fuerza de seguridad. La gendarmería se creó para controlar las fronteras, sobre todo las fronteras terrestres. No está para perseguir motochorros en el conurbano ni narcotraficantes de Rosario. Pero es cierto que la gendarmería tiene una presencia más atemorizadora que la policía provincial, que las policías provinciales. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos efectivos tiene que tener la gendarmería para hacerse cargo de la seguridad en todo el país? Porque la inseguridad, vuelvo a repetir, es un problema nacional, no es un problema que sea solamente de Rosario, del conurbano, de la capital, de Córdoba o Mendoza. Es un problema nacional. El otro tema que tenemos que analizar es la falta de recursos de las policías provinciales. Escuchaba hoy a Berni que decía que tienen un policía cada 80 cuadras. Un policía cada 80 cuadras. Cuando hablamos de falta de recursos, estamos hablando de patrulleros en mal estado, de camionetas de la policía en mal estado. Cualquiera que ha ido a la provincia de Buenos Aires ha visto, como he visto yo, policías empujando un patrullero para que ande. ¿A quién va a perseguir ese patrullero? Y más vale no preguntar cómo están las armas o los chalecos antibalas que también tienen una fecha de vencimiento. El hecho de que Berni hoy haya pedido, o haya dicho que pidió, pero sigue pidiendo, gendarmes, es la aceptación de que no tiene suficiente personal o de que el personal que tiene no está lo suficientemente preparado. Esta es la verdad. Se habla mucho de que la situación económica empuja al delito. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Puede influir en un pequeño porcentaje, pero los pobres no roban, los pobres se la rebuscan. ¿Por qué vamos a estigmatizar a los pobres diciéndoles que porque son pobres roban? Y digo estigmatizar porque es una palabra que usó Kicillof cuando no quería dar el porcentaje de pobres, pues decía que no quería darlo para no estigmatizar a los pobres, pero funcionarios de su gobierno que se creen progresistas dicen que el delito es una consecuencia de la pobreza y
y la crisis económica. Eso es estigmatizar a los pobres. Pongamos como ejemplo a los motochorros. No sé, los motochorros tienen motos, ustedes serán compradas, robadas, no sé, pero no son pobres que andan pidiendo monedas en la calle, ¿eh? Y creo que hay un tema del que se habla, pero se habla poco, y es la influencia de la droga en la violencia innecesaria. Y porque acá, por ejemplo, el chofer de anoche no se resistió, estaba dispuesto a dar todo lo que tenía y le pegaron un tiro en el pecho. Eso es violencia innecesaria, una muerte injusta, innecesaria. Eso es consecuencia de gente que consume droga, lo tenemos que decir. A ver, en este país no está penalizado el consumo de droga. Muy bien, pero el problema es que detrás del consumo de droga está el narcotráfico. Y también hay personas que consumen droga y no tienen la capacidad financiera, económica, para comprar la droga. Entonces salen a robar. Y salen a robar en una situación que consumieron mucho o no consumieron nada y están con síndrome de abstinencia. Esto es lo que lleva del robo a la violencia innecesaria. Pero este gobierno decidió desarmar la política de narcotráfico del anterior gobierno, como decidió desarmar todas las políticas del anterior gobierno. El anterior gobierno cometió errores, cómo no, y por supuesto que cometió errores. Pero hay políticas como la de seguridad que tienen que ser políticas de Estado, no se pueden cambiar bruscamente cada vez que cambia el gobierno. Porque saben que los delincuentes ven ahí las rendijas para penetrar, que es lo que está pasando ahora. Por esas rendijas penetraron los delincuentes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que tenemos que saber es que ese chofer no debió morir. Ese chofer no debió morir. Era un hombre que estaba trabajando, haciendo su trabajo, un trabajador que había trabajado los suficientes años y con la edad ya recién cumplida como para jubilarse dentro de pocas semanas. No debió morir. No puede ser que los argentinos, cada vez que salimos a la calle, no sepamos cómo volvemos a la casa. Yo, por ejemplo, en la calle no uso celular, porque sé que hay gente que está mirando quién usa celular para robárselo. Y uno mira a otros países lejanos, ni hablar de Europa, de Estados Unidos, pero también cercanos, Uruguay, Chile, donde la gente anda segura con el celular en la mano en la calle. Aquí está prohibido, salvo que se corran riesgos. No se puede andar con celular en la calle. Tampoco, yo debo decir, debió existir semejante acto de violencia contra Bernie. Si bien es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hay una cosa que debe diferenciarse. Una cosa es la protesta, por más ofuscada que sea, y otra cosa es la violencia física. Estamos pasando de la civilización a la barbarie. No podemos ejercer esa clase. Y yo comprendo que los compañeros de ese chofer injustamente muerto hayan estado exaltados y conmovidos. Pero tenemos que tener un límite entre la ofuscación, la protesta y la violencia física. Yo creo que lo que pasó es también consecuencia de la anomia, de la falta de noción de las normas, de la falta de noción de la autoridad, producto de una dirigencia política en general
que fracasó en la misión elemental que tiene, que es resolver los problemas de la economía, la seguridad, la educación, la salud, y no cumplió en nada. Entonces, no nos extrañemos del fenómeno Milei, que lo voy a hablar después con una mesa muy interesante con Eduardo Fidanza y Julio Bárbaro, o que no nos extrañemos que Patricia Bullrich, que promete mano dura en materia de seguridad, le esté ganando en muchas encuestas a Horacio Rodríguez Larreta. Esto que pasó hoy es consecuencia de muchas cosas y alguien o algunos van a tener que hacerse cargo. Después de una breve pausa, Jorge Macri, y después la mesa con Eduardo Fidanza y Julio Bárbaro. Auspician desde el llano. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho, de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta 0 pesos. Informate en lanús.gov.ar. En Tigre, más obras que nunca. Tigre, municipio. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Me olvidé de pagar la luz que vence hoy. Tenés la app Ciudad para pagarlo online sin vueltas. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Bien, como le dije, Jorge Macri. Jorge, lo primero que quiero preguntarte es, bueno, esto que pasó hoy, lo de Bernie, ¿no? Que a mí me parece, como lo decía recién, me parece que algo cambió para peor, ¿no? Sí, primero un saludo y abrazo a la familia, a los compañeros de Barrientos. Del chofer. Del chofer asesinado, brutalmente asesinado, como bien dijiste, no puso resistencia. Segundo, un repudio a la agresión también al ministro Bernie, me parece que no es la manera. Seguramente muchos de esos choferes hoy, en este momento ya más calmados, deben de estar repensando, pero nosotros que no estamos en el lugar, no perdimos a alguien y tenemos que tomar distancia, tenemos que ser muy responsables a la hora de no avalar ese tipo de situaciones, no importa de un lado o del otro, de qué partido político. La violencia no es la solución. Y nada, punto. Como vos bien planteabas, es como que se
corre un límite porque entramos en una lógica de la ley de la selva, que es el lugar al que no tenemos que ir. Claro. También es cierto, coincidiendo con tu editorial, que hay una angustia en la gente en general, hay un hartazgo, hay una falta de respuesta, una ausencia del Estado muchas veces, que explica un enojo de base, pero todos los que tenemos una responsabilidad tenemos que llamar al equilibrio y a la coherencia. Ahora, te iba a preguntar por la situación de la seguridad en la capital. Sí. Vos sos ministro de Gobierno de la capital, además del candidato, que parece que sos el único de PRO, ¿no? Vamos a ver, esperemos. Vamos a ver. Así se lee, pero Horacio todavía tiene que tomar alguna decisión. ¿Por qué yo noto, no veo ninguna estadística, pero noto que también la inseguridad aumentó en la capital? No con la violencia del conurbano y por lo tanto pasa más inadvertida. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, primero, sí. Lo primero que quiero decirte es que nosotros reconocemos que en algunos tipos de delitos, en los últimos 2 o 3 meses hemos tenido un incremento y estamos luchando y reforzando eso. Eugenio Borsaco está revisando todos los criterios, protocolos, mapa de delito, recursos que tenemos para poner más recursos en la calle, para usar más tecnología. Ahora, yo creo que esto no se puede... ¿A qué atribuís eso? Bueno, por eso, no se puede separar de algo que vos describiste muy bien, Joaquín, que es, este gobierno ha sido muy permisivo con el delito. Sigue siéndolo. Vos lo pusiste en tiempo pasado. Sigue siéndolo. Tiene una tendencia a victimizar al delincuente y se olvidan de las víctimas. Las que sufren el delito o las que tienen miedo de sufrirlo. Porque además hay una realidad. Aunque no te pase nada hoy, si vos durante todo el día vivís con el miedo de que te ocurra algo, vivís muy mal. Entonces, creo que el gobierno ha dejado, en provincia de Buenos Aires particularmente, lo mismo que pasa en Rosario, un avance del delito del cual es muy difícil escindir a la ciudad. Levantamos la vara todo lo que podemos, pero la verdad es que hay un avance de la delincuencia armada, y eso vinculada a la droga. Bueno, primero a una mirada política. Como vos lo describiste, en toda esa secuencia que dijiste, la postura de Friedrich, dejarlos en libertad en la pandemia, etc. Hoy, por ejemplo, los delincuentes en provincia de Buenos Aires tienen celulares, pueden operar sus bandas desde acá, extorsionar gente. Hemos detenido a delincuentes de la provincia de Buenos Aires que estaban detenidos y hacían secuestros extorsivos o virtuales por acá. Segundo, una mirada que tiene el gobierno nacional respecto de que no hay que perseguir el narcomenudeo. Nosotros tenemos una mirada completamente opuesta. De hecho, Claro, una cosa es el narcotráfico grande, ¿no? Claro, hay un narcotráfico que tiene raíces internacionales. El narcomenudeo, que es el que distribuye la droga. Y es el que sufrimos nosotros. Rosario hoy está sitiada por las bandas de narcomenudeo. Porque esas son bandas que tienen 20 o 30 integrantes que andan armados y son los que además después venden seguridad, como hacía la mafia en Chicago o en Nueva York después de la ley seca, ¿no? Ellos se arman, tienen armas, y además de vender droga, después te venden una falsa seguridad. Te extorsionan y la balacera al supermercado de Messi es eso. Ellos extorsionan diciéndote, ¿ves que si no me pagás, yo hago lo que quiero? ¿Quiénes son esas personas? Bandas de narcomenudeo. Son la última etapa de un negocio ilícito. Y esta fue una discusión que yo tuve con Friedrich. Usted no me puede decir que narcomenudeo no es delito si es narco. El narco es delito, no importa en qué escala, y uno tiene que perseguirlos a todos. Y no estoy hablando de quien consume. El narcomenudeo es un eslabón relevante que copa el territorio, se arma y mata. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Está pasando en la provincia de Buenos Aires. Luchamos para que no nos ocurra en la ciudad de Buenos Aires. Hemos cerrado 60 y pico de búnkers y cada vez que tenemos un dato, investigamos, lo seguimos y después de ahí, de combatir ese narcomenudeo, surgen investigaciones hacia atrás, porque uno empieza a tirar de la soga, y hemos desbaratado bandas que traían cocaína desde el norte, digamos, entrando por la frontera de Bolivia, o marihuana que había entrado de Paraguay desde Misiones mezclada con madera. Entonces, ahora, uno no puede mirar para un lado en un cierto tipo de delito, ¿no? Este delito me importa menos porque todo es un sistema.
Y eso está ocurriendo en la Argentina desde que este gobierno volvió. Es una mirada ideológica, ellos no están dispuestos a ponerle límite al delito y nosotros sí. Y nos vamos a parar en esa vereda enfrente siempre. Digo, y ahí hay una grieta, si se quiere. Ahí hay una grieta, porque yo imagino un país distinto. Hay algo que a mí, yo lo vengo reflexionando mucho. La bandera de Brasil dice orden e progreso. Y el e-progreso tiene dos acepciones, y el es. Orden y progreso, pero también orden es progreso. No hay progreso sin orden. Si no nos reorganizamos como sociedad, si no respetamos la ley, no hay forma de progresar. Porque la sociedad se desordena, el prepotente gana, establece su ley. Y este país está reclamando a gritos eso también, orden. Déjeme hacerle algunas preguntas políticas. Sí. El lunes pasado tuve a Mauricio Macri acá, 24 horas después de haber anunciado que se desistía de su candidatura. ¿Cómo ve que eso influye en Juntos por el Cambio y también en el gobierno, al frente de todos? Bueno, primero yo creo que es un gesto de un inmenso valor, porque Mauricio Macri era tan competitivo como cualquier otro candidato. Pero él debe haber sentido que su manera de hacer un aporte era dando un paso al costado y poniéndose en otro nivel de discusión. Y creo que tiene un rol relevante. Y ese es un primer gesto que nos empieza a ordenar, del que deberían empezar a ocurrir otros gestos que también nos permitan ordenar. Horacio Rodríguez Larreta, quien lidera el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, dijo, vamos hacia un único candidato del PRO. Eso no estaba antes de la definición de Mauricio. Yo deseo ser yo, él todavía no lo dijo. Dejemos que ocurra. Yo estoy preparado para esa tarea. Muchos han manifestado. ¿Va a tener que pelear con Lustó? Por supuesto, vamos a ir a un paso con Lustó y va a ser apasionante y vamos a poder exponer dos miradas respecto de cómo seguir mejorando esta ciudad y todo eso está bárbaro. Entonces, primero creo que nos debería ayudar a ir ordenando nuestro espacio. Segundo, lo pone a Mauricio en un rol muy importante, que es garantizar una competencia sana hasta agosto. Pero hay algo que es importante. Hay una noche del 13 de agosto, Joaquín, pero hay una mañana del lunes 14. 13 de agosto son las primarias. Exacto. Son las PASO. Obligatorias y simultáneas. A nivel nacional, que en algunos lugares además son coincidentes. El lunes, el 14. Exacto. ¿Qué va a pasar el lunes 14? Hay que juntar a todos. De Juntos por el Cambio. Exacto. Hay que hacer el esfuerzo de que quien ganó no se la crea tanto y de quien perdió no se sienta afuera. Porque en definitiva hay que entender que competimos hasta cierto momento, pero después tenemos que ir juntos a darle una alternativa al país. Y en eso creo que el gesto de Mauricio lo pone en ese nivel superior. No peleé por la mía, tengo derecho a pedirle a los demás que tengan grandeza. Y ese rol es de una relevancia inmensa. Inmensa. Lejos de correrlo a él de la escena, lo pone en el centro de una escena donde no pelea por él, sino que vela por el todo. ¿Y qué influencia puede tener esta actitud de Mauricio Macri en el gobierno? No lo sé, porque siempre es difícil tratar de entender cómo va a reaccionar el kirchnerismo. Es imprevisible, juega con reglas diferentes, prioriza el poder por arriba de cualquier. Sí, pero a mí me da la impresión de que le hace más difícil, por ejemplo, seguir insistiendo con la candidatura de Cristina. Puede ser, les quita una excusa. Ya supongo que se les vencerá algún día el ápero Macri. Pero no lo sé. Me gustaría pensar que el gesto de Mauricio tiene la capacidad de contagiar también a la vicepresidenta. Pero a veces pienso que soy demasiado optimista. Así que me permito dudar. Déjeme que le haga una pregunta, porque estuvo cuestionado en las últimas horas por la coalición cívica sobre sobre si tiene las condiciones para ser candidato en la capital, porque usted estuvo mucho tiempo en Vicente López. Sí. Las cumplo, las excedo. Desde el 2015 vivo en la Ciudad de Buenos Aires, así que llevo muchos años acá. Digo, más allá de mi historia, de haber ido desde salita de 3 a 5, primaria, secundaria, todos mis hijos nacieron acá. He tenido emprendimientos personales,
conozco muy bien esta ciudad. ¿Usted dónde nació? En Tandil, igual que Mauricio, que también fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que sí, las condiciones legales, si no, no estaría planteando una candidatura. Hoy lo dijo Horacio también, él está tranquilo con esos aspectos. Pero bueno, se ve que a algunos los incomoda y no les gusta tanto la competencia y intentan limar de alguna manera. A mí no me preocupa, yo confío mucho en la gente y que la gente elige más allá de estas discusiones. Déjeme hacerle una última pregunta. Sí. ¿Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? Yo quiero ser el candidato único del PRO, así que hasta la PASO, todos los que sean candidatos del PRO van a tener mi acompañamiento. Y esa noche alguien va a ganar la presidencia. ¿Lo va a apoyar a todo? Y sí. Y si no, ¿cómo soy el candidato de todos? Si no acepto que esa no es una discusión mía. Yo intento reflejar la mejor candidatura posible del PRO en la ciudad de Buenos Aires. ¿El corazón dónde lo tiene? No, el corazón con Belén, con mi mujer. Le agradezco mucho. Gracias. Después de una pausa, Eduardo Fidanza y Julio Bárbaro. Bien, como les dije, Eduardo Fidanza, Julio Bárbaro, o Julio Bárbaro, Eduardo Fidanza. Y a los dos le quiero hacer le quiero pedir una primera opinión, que es sobre lo que pasó hoy con Bernie. Que a mí, yo lo dije, me pareció una situación nueva en la política argentina. Me pareció una situación que cambia la relación de la sociedad con los políticos. ¿Cuál de ustedes quiere empezar? El Pañi decía días pasados en este canal que llevamos 25 años de decadencia mientras nuestros países hermanos mejoran. Entonces, hoy es el pase de un nuevo límite de pérdida de poder de, digamos, las instituciones con la sociedad, cada vez más distante. La Argentina vive una sensación de fracaso. El gobierno es lo peor que nos pasó, está fuera de discusión. Hasta ahora, la oposición no devuelve la esperanza. ¿Y crees que eso explica lo de Bernie de hoy? Explica los escalones hacia abajo, hacia el abismo que vamos viviendo, que es el estallido de una sociedad. Como está armada la Argentina es inviable. Como está estructurada es inviable. La pobreza, es cierto que la pobreza no es el delito, pero la pobreza es esta sociedad invivible que habitamos. Eduardo. Sí, yo creo que lo que hay que decir es que hoy efectivamente pasamos a una fase nueva, una especie de terra incógnita de la democracia, no una terra incógnita en la cual vamos a descubrir algo bueno, sino que probablemente confirmemos nuestras peores preocupaciones. Pero hay un antecedente de lo que pasó hoy, y creo que no ha sido analizado, que es el atentado fallido a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque ese atentado surge de un grupo marginal, pero finalmente un grupo representativo de los mosaicos de una sociedad que ha sufrido muchos cambios, pero muchos cambios negativos. Ahí en ese momento se tocó el poder político o una funcionaria pública, la vicepresidenta, su destino se cruzó con una manifestación de esa sociedad. No ocurrió el magnicidio porque se trabó el arma. Hoy vimos una escena de violencia por un grupo de trabajadores exaltados, pero a su vez angustiados, temerosos y ofendidos, que la emprendieron con un alto funcionario y, como vos bien dijiste, salvó la vida, ¿no es cierto? Muy bien. Eso que muestra, y bueno, yo creo que muestra lo que sí se ha dicho en el día de hoy,
que es una fractura, vamos a usar la palabra grieta, pero no intra fuerzas políticas, sino del conjunto de las fuerzas políticas con la sociedad. Y fijémonos las propias reacciones nuestras, más allá de la posición política. ¿Qué estamos pensando hoy? ¿Con quién nos estamos solidarizando hoy en un sentido? Bueno, con el propio Sergio Berni. También con los choferes, pero hay como una especie de reconocimiento que en una sociedad no se pueden resolver de esta manera los conflictos. Que hay límites que no se pueden Claro, pero hay un cruzar. punto que nos está ocurriendo y que es muy paradójico. Los libertarios hablan de anarcocapitalismo. De capitalismo no sé, bueno, este es un capitalismo. Ahora, la parte de anarco es lo que yo creo que paradójicamente está sucediendo. Es un Estado que no cumple su función, es un Estado que se retiró y es un Estado entonces que fomenta la anarquía. Claro que, si lo vemos de la perspectiva de una sociedad organizada y de una democracia liberal, que es lo que nosotros creemos que tiene que ser, finalmente vamos a celebrar 40 años de esa democracia, no nos debemos sentir felices pensando que los individuos van a reemplazar las funciones del Estado. Bueno, pero a esta circunstancia hemos llegado. A mí no me toca hacer mucho más análisis, sino como estudioso de la sociedad, mostrar que esa desesperación social se transforma en un discurso de odio, y ese discurso de odio, nacido de la frustración, queda muy lejos de los principios de la democracia, cuyos 40 años vamos a celebrar en diciembre. Y esta es la pregunta: ¿en qué se nos transformó la sociedad para que esa sociedad hoy esté repudiando a los representantes de la democracia? Ahora, con esta distancia económica, la democracia se convierte en dudosa. Si el trabajador formal no llega a superar los límites de la pobreza, la concentración económica en la Argentina es la contracara del empobrecimiento. Yo tengo 81 años, nací en una sociedad donde esperaba el tren en Loma de Zamora a las 12 de la noche, el tren llegaba y no había riesgo. Esa sociedad estaba integrada. ¿En qué momento? Y en eso hay todo un debate entre Leiva, Pañi, Gershunov, cuando se quiebra, si la sociedad industrial era posible o no. Está el Rodrigazo, está el golpe de Estado, que nos agarra con 6.000 millones de deuda. Después viene Alfonsín, que es el último intento de que el Estado conduzca a los poderes económicos. Viene Menem, regala todo, y digamos, después el kirchnerismo no mejoró la sociedad, y el macrismo tampoco. Entonces, esta renuncia de Macri y de Cristina, ninguno de los dos podría ganar. Pero la política no tiene un encuentro de grandeza para devolverle un proyecto a nuestros hijos. Y eso es lo grave hoy. No hay proyecto y no hay esperanza. Les quiero preguntar, a propósito de lo electoral, sobre el fenómeno Milei. ¿El fenómeno Milei es un fenómeno electoral real o lo estamos agrandando los medios a un fenómeno que no existe? Primero vos, que tenés números. Bueno, a ver, es un fenómeno difícil porque es nuevo. ¿Cómo proceden las disciplinas sociales? Sacando conclusiones o haciendo inferencias respecto a los antecedentes. Como acá no hay antecedentes a nivel nacional, y como esa preponderancia estimada, presunta de Milei, se manifiesta en las respuestas a las encuestas, de las cuales tenemos muchos elementos también para ponerlas entre paréntesis, pero además en el clima social, ¿no es cierto? En el clima social. El otro día, en un canal, colega de ustedes, hacen un reportaje a gente que iba transitando, creo que la estación Constitución, para tomar el tren. ¿A qué político preferían? Entonces decían, Milei, 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 Milei. Si yo voy a la encuesta mensual nuestra, donde hay una pregunta que dice, ¿cuál es el político que más le gusta? En general, Cristina Kirchner, que tiene una base electoral
fija en torno al 25% era la que sacaba más valoración. En la última encuesta, Milei tiene 5 o 6 puntos más que Cristina Kirchner como el político preferido. Ahora bien, nosotros no sabemos específicamente cuando la gente manifiesta su gusto, su voluntad de votar a Milei, si hace eso por la figura de Milei o eso es una canalización de una versión del que se vayan todos, ¿cierto? Porque hay otros componentes. Hoy analizábamos cómo votan aquellos que tienen desconfianza en las instituciones, que son muchísimos argentinos. Y bueno, ahí hay mucho voto para Milei, pero hay mucho voto en blanco. Con lo cual también podemos prever una manifestación como el voto en blanco y sobre todo un retraimiento de la participación que ya se vio con cifras excepcionales en las elecciones de 2021. Así que ahí hay, ¿no es cierto?, un estado de la sociedad de rechazo a la política convencional, la política de los representantes de la democracia liberal. Ese rechazo no sabemos cómo se va a expresar, pero las estimaciones dicen que al cabo de la PASO, cuando se cuenten los votos de la PASO, es muy probable que Javier Milei sea, a título personal, el político más votado. Y ahí habrá que ver... Claro, pero aclaremos porque él no tiene competencia. Por supuesto, pero... Y los otros sí. Sí, pero vamos a ver cómo son los resultados. Una cosa es un resultado con una diferencia de 2 puntos con el que lo siga, otro es un resultado con una diferencia de 8 o 10 puntos. Ahí te quiero ver qué va a pasar, ¿no? Si la política fracasa, digamos, el estallido de la guerra civil y el anarquismo es la salida. O la política responde, y responde es más allá de este gobierno y oposición, porque esto es más que una grieta, esto es falta de talento, es mediocridad, carencia de grandeza, todo esto está en la política actual. Si la política no sale de ese pozo, digamos, Milei para mí es la convocatoria de la guerra civil. Es Severino Di Giovanni tardío. Bueno. Pero digo, es eso, porque si las leyes que él plantea se ejecutan, lo que hacemos es salimos de la lógica de lo poco de institución que nos queda y vamos al otro lado. Pero hay un punto. Entonces, hay un punto ahí, Julio. Si yo no me equivoco en el análisis, a Milei le van a caber las generalidades de la ley en este punto. Va a construir un poder electoral. Y puede ser que caiga en la misma confusión que han caído gobiernos anteriores, que es que si yo me hago, por ejemplo, en el balotaje del 51 o 52% de los votos, creo tener un poder real que no lo voy a tener en una época, muy importante decir esto, donde los gobiernos no están siendo reelegidos. Este gobierno que tenemos va a perder, pero junto con una cantidad de gobiernos en América Latina, termina, una cantidad de gobiernos en América Latina y una cantidad de gobiernos que incluso brillaron mundialmente como Nueva Zelanda, como Finlandia. Lo que pasa hoy es que está cuestionado el gobernar. Exacto. O sea, lo que está hoy planteando... Porque gobiernan mal. Por eso. Bueno, pero esta debilidad institucional de la política deja cuestionado el gobernar. Este gobierno no puede ocupar la función que la sociedad le asignó. Y esto es lo triste. Entonces pasa lo de Bernie, donde nos agarramos la cabeza. Pero eso es que debilidad institucional. Ahora, lo otro es el anarquismo. No, claro. Ahora, suponiendo que Milei llegue a la presidencia, ¿cómo imaginan esa presidencia? Hay un punto que creo que hay que imaginarlo, eso nos dejemos. Creo que hay por lo que está diciendo Eduardo, hay que imaginarlo. Yo te digo una cosa, y creo que lo dije la última vez que estuve en este programa. El tema de Milei, como pasó con Trump y con Bolsonaro, es una cuestión política, pero antes de eso es una cuestión cultural. Milei y los libertarios plantean esto antes que como una lucha política, como una lucha cultural. ¿Por qué? Porque Milei, así como lo vemos, no solamente sabe mucho de economía, sino que está dentro de una corriente filosófica ultraliberal, ¿no es cierto?, donde el individuo vale más que la comunidad. Eso es anarquismo, hermano, eso no es liberalismo. El liberalismo es de verdad. Eso es anarco en serio. Exacto. El extremo
del Es liberalismo anarquismo. es anarquismo. Pero ahí se habilitan otras situaciones, ¿no es cierto?, que son un retroceso respecto a la democracia. Hay cosas que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Veamos el video del señor Ricardo Bussi, aliado de Milei en Tucumán, haciendo la apología de la libre portación de armas y mostrándose en un polígono de tiro. Ahora, atención, atención, ese mensaje es un mensaje que encaja con mucha de la gente que vive, en la, matanza. Entonces, los que se tienen que preguntar son los que construyeron esta democracia que llegó a este punto donde la gente se siente huérfana en sus necesidades más elementales. O sea, para mí el tema es, estamos eligiendo entre el fracaso anterior y el fracaso actual. La política no fue capaz, hasta el presente, de devolverle a la sociedad la esperanza. El que nos para en la calle, y a los tres nos paran, ¿qué nos dicen? ¿Hay salida? A mí me preguntan, vos también, te preguntan, ¿hay salida? Todos los taxistas. En el hay salida está el desastre de este gobierno, que es el peor de la historia, pero también está la debilidad de la oposición. La política argentina no tiene ni talento ni grandeza para devolverle la esperanza a la sociedad. Y entonces, eso pero si está así la situación, vamos a terminar en Milei. Yo no creo que terminemos en Milei, porque creo que la demencia, la voluntad de estallido no es tanta. La cordura y el miedo salvan. Pero la necesidad de grandeza, hoy hay muy pocos cuadros políticos dignos de tener en cuenta en Argentina. Y eso es un dolor. Nunca tuvimos la pobreza política de hoy. Las ideas no están en la mesa de discusión. Están las acusaciones, no las ideas. Las propuestas no existen casi. Déjame concluir con esto. De cualquier manera, de cara a las elecciones, uno lo que ve son programas distintos, sensibilidades distintas, sin hacer publicidad a ningún dirigente político. Sin embargo, si se impusiera el realismo lo que indica que en Argentina no va a haber ni un shock en 10 días, ¿no es cierto?, ni un ajuste severísimo, ni lo que es probable que ocurra en la Argentina es que haya negociaciones donde la clase dirigente argentina tome conciencia de su problema de representatividad o de representación y además acuerde un primer programa negociado de estabilización monetaria para que empecemos por el tormento más grande de la Argentina en este momento, que es el 102% de inflación. Y junto con eso, la cuestión de la inseguridad. Ese sería el optimismo, lo que vos no es el optimismo. El margen de optimismo está ahí. No, pero vamos a esto. Puede ser. Ahora, en una época donde, como vos decís, es muy difícil gobernar y donde en el primer lapso de gobierno la sociedad, por decirlo coloquialmente, te pica el boleto, eso también le puede ocurrir a Milei, como le ocurrió a Trump y le ocurrió a Bolsonaro. Es decir, no creamos que la Argentina tiene por delante solamente una pesadilla. Tiene un grave problema que tiene que resolver respecto de su sistema político y se pondrá en juego, ¿no es cierto?, el intercambio, la batalla que haya que dar para ver si esta democracia puede conservar alguno de sus valores. Déjame consenso, que tenés el último minuto porque se nos acaba el tiempo. Sí. Tu último minuto. Se necesita consenso, madurez y darle peso a las ideas. La Argentina, el pragmatismo y las urgencias de los negocios aplastaron los partidos, las propuestas y las ideas. El pensamiento no está presente. No, claro. O sea, hablamos de economistas, nada más. El gran tema es bajar los impuestos y las leyes laborales. El proyecto de sociedad es posible y hay cuadros que lo pueden hacer. Ese es para mí el optimismo que nos queda. Correcto. Le agradezco a los dos. Una pausa. Bien, a mí me queda una conclusión después de escuchar a todos los que escuchamos sobre lo de Bernie, o dos conclusiones, ¿no? Una es que hoy se cruzó un límite.
un límite que no se había cruzado nunca antes, que es la violencia física contra un político, en este caso además contra un alto funcionario de la provincia de Buenos Aires. Pero la segunda conclusión es por qué se cruza ese límite. Y podemos dar muchas vueltas, intelectuales, políticas, sociológicas, sobre por qué se cruzó ese límite. Pero para mí hay una sola explicación: el hartazgo de la sociedad. El hartazgo de la sociedad frente a una clase dirigente que no ha podido resolver ninguno de los problemas elementales de la sociedad. El más, tal vez crucial de todos, sea el de la inseguridad. La inflación, mal que mal, es gravísimo, pero mal que mal se la puede ir llevando. La inseguridad pone la vida y la muerte en un mismo nivel para cualquiera que sale a trabajar, a estudiar, a ver un médico, para cualquier argentino. Esto me parece que es el hartazgo de la sociedad. Hoy vivimos la expresión violenta, brutal, del hartazgo de una sociedad. Chau, hasta el lunes.